Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. Hoy vamos a trabajar la segunda parte del tema de resistencia al corte. Vamos a dar indicaciones sobre cada uno de los ensayos triaxial. Vamos a iniciar con el ensayo triaxial consolidado drenado. Según lo que explicamos, es un ensayo también denominado lento. En este ensayo todo el tiempo la válvula de drenaje se encuentra abierta y se debe permitir la consolidación tanto durante la aplicación de la presión de cámara como durante la aplicación del esfuerzo desviador. Es un ensayo que nos permite determinar los parámetros de resistencia al corte a largo plazo y es muy utilizado en materiales granulares y se trata de no utilizar en los materiales cohesivos, teniendo en cuenta que se requiere de mucho tiempo para la obtención de resultados. Vamos a plantear una muestra de suelo que ya en la máquina triaxial está sometida a un estado tensional representativo de la profundidad a la que fue extraída la muestra. Vamos a suponer que los esfuerzos totales promedio son 71.3 y que la presión del agua es de 30 kilopascales. La diferencia nos representa entonces los esfuerzos efectivos medios dentro de la muestra. Arrancamos el ensayo entonces aplicando una presión de cámara, aumentando dicha presión, la que en estos momentos es 71.3, hasta los 200 kilopascales. Aquí estamos aplicando un incremento en la presión de cámara y ese incremento en la presión de cámara genera una modificación de la presión del agua en función del parámetro B. Pero teniendo en cuenta que el drenaje está abierto y se va a permitir la consolidación, este exceso de presión de agua que va a registrar el dispositivo poco a poco va a ir disipándose y sabemos que la consolidación ha finalizado cuando la presión del agua regresa nuevamente a los 30 kilopascales. Una vez la muestra se encuentra totalmente consolidada bajo la presión de cámara, es cuando inicia la aplicación del esfuerzo desviador, manteniendo la válvula de drenaje abierta y aplicando el desviador a una velocidad tal que todo el tiempo la presión del agua debe mantenerse en 30 kilopascales. Es decir, para todo incremento en el esfuerzo desviador se genera una modificación en la presión del agua en función del parámetro atraso, pero no podemos seguir aumentando el esfuerzo desviador hasta que la presión del agua nuevamente registre los 30 kilopascales. Es decir, estamos permitiendo durante la aplicación del esfuerzo desviador que la presión del agua se disipe. Estamos permitiendo la consolidación mientras se aplica el esfuerzo desviador. Como resultado en este ensayo, se obtiene un esfuerzo desviador en el momento de la falla de 248.9. Es decir, que los esfuerzos totales principales sobre la muestra son esfuerzo principal mayor 448.9, esfuerzo principal menor 200 kilopascales y presión de agua 30. Estos son los totales y los totales menos la presión de agua me representan los esfuerzos efectivos en el momento de la falla. ¿Cuál es el esfuerzo desviador en el momento de la falla? La diferencia entre la axial y la presión de cámara. 448.9 menos los 200 me representan 248.9 kilopascales de esfuerzo desviador. Este resultado me representa un estado tensional en el momento de la falla, tanto en condiciones efectivas como en condiciones totales. Pero un solo círculo
no nos es útil para la evaluación de los parámetros de resistencia al corte, necesitamos trabajar unas presiones diferentes para obtener entonces un círculo con diámetro distinto al que se representa en el gráfico. La velocidad de la aplicación de la carga desviadora es del orden de 0.5 a 2 micras por minuto en el caso de las arcillas y de 5 milímetros por minuto en el caso de las arenas. Aquí se muestra entonces la muestra 2 y la muestra 3. La muestra 2 ahora pasa a una presión de cámara de 400 kilopascales. La muestra 3 se somete a una presión de cámara de 600 kilopascales. Esto me representa cada una de las presiones de cámara generadas durante la primera etapa. Y en la parte inferior encontramos las cargas axiales totales en el momento de la falla. 448.9, que fue el ensayo explicado anteriormente, un desviador de 248.9. En el segundo ensayo se obtiene un desviador de 511.6 y finalmente obtenemos un esfuerzo desviador de falla para la tercera muestra. Observemos que en el momento de la falla la presión del agua registra 30 kilopascales, teniendo en cuenta que estamos permitiendo la consolidación tanto durante la aplicación de la presión de cámara como durante la aplicación del esfuerzo desviador. Ahora sí, con 3 resultados vamos a trazar una envolvente de falla. En cada uno de los casos, para la presión de cámara de 200, aquí tenemos el esfuerzo desviador 248.9 y el correspondiente círculo en condición total y en condición efectiva. 400 como presión de cámara, 511.6, y el tercer ensayo, presión de cámara 600 y esfuerzo desviador en el momento de la falla 804.4. En este momento solo estamos representando los estados tensionales en condición efectiva. Los estados tensionales en condición total estarían desplazados hacia la derecha 30 kilopascales. Los totales son los efectivos más la presión del agua. Y en todo momento la presión de agua fue 30, quiere decir que estaría desplazado cada círculo hacia la derecha 30 kilopascales y así obtenemos los círculos en condición total. Pero a la hora de plantear el ángulo de fricción del suelo, necesitamos representar los esfuerzos en condición efectiva. Recordemos que la resistencia al corte está en función de los esfuerzos efectivos y al trazar una envolvente que toca tangencialmente cada uno de los círculos, encontramos que la pendiente de la línea es 25 grados y en este caso su intercepto es de 0 kilopascales. Estamos hablando de una arcilla normalmente consolidada y ese es el comportamiento que vamos a representar para la línea de resistencia en el caso de una arcilla normalmente consolidada. En el caso de una arcilla preconsolidada, la envolvente va a tener un intercepto en el eje de los cortantes, lo que me va a representar una cohesión efectiva cuando esté graficando los círculos en condición efectiva. Los círculos en condiciones totales me representan unos parámetros, pero que no van a tener aplicación en la práctica. Nuevamente es importante tener presente que esta prueba en suelos arcillosos va a requerir de un tiempo excesivo y por eso este tipo de prueba se recomienda más en materiales granulares o en aquellos casos donde tengamos una máquina triaxial que no tenga la capacidad para registrar los valores de presión de agua en el momento de la falla. En ese caso vamos a tener que recurrir a la prueba consolidada drenada en arcillas para poder garantizar trabajar en esfuerzos efectivos. La siguiente prueba es la prueba consolidada no drenada. Quiere decir que durante la aplicación de la presión
de cámara va a estar la válvula de drenaje abierta y vamos a permitir la consolidación. Pero una vez finaliza la consolidación para la presión de cámara, se cierra la válvula de tal forma que vamos a aplicar el esfuerzo desviador en condición no drenada. Una ventaja del ensayo nos representa un ahorro en tiempo, teniendo en cuenta que vamos a aplicar el esfuerzo desviador a una rata mayor, a una velocidad mayor. Sin embargo, es importante tener presente que este equipo triaxial debe contar con un dispositivo para poder hacer registro de la presión del agua en el momento de la falla. Si hacemos una prueba consolidada no drenada y no hacemos registro de la presión del agua en el momento de la falla, no vamos a poder entonces determinar los parámetros de resistencia al corte en condición efectiva. Entonces, recordemos que la primera etapa es aplicar la presión de cámara sigma 3 y esperar hasta que el suelo se consolide bajo esa presión de cámara. Estando las válvulas de drenaje abiertas, se permite dicha consolidación y solo al final del proceso de consolidación la válvula de drenaje se cierra para empezar a aplicar el esfuerzo desviador. Vamos a obtener parámetros en condiciones efectivas siempre y cuando conozcamos los valores de presión de agua en el momento de la falla, y vamos a obtener parámetros en condiciones totales. En este caso, estos parámetros en condiciones totales no van a tener una aplicación práctica cuando se determinan a partir de la envolvente de varios círculos, pero sí pueden tener una aplicación práctica en la medida en que trabaje cada círculo de manera independiente, porque en última instancia cada círculo me está representando una resistencia a la compresión o una resistencia al corte no drenada. Es decir, cada círculo de la prueba triaxial consolidada no drenada, eventualmente yo lo voy a poder relacionar con la prueba triaxial no consolidada no drenada, o eventualmente lo voy a poder relacionar con la prueba de compresión inconfinada. Pero estos parámetros CCU y FICU trabajados a partir de una envolvente sí no van a tener una aplicación práctica. Solo los parámetros C' y Φ' serán aquellos los que tengan una aplicación práctica. Nuevamente retomamos la muestra que fue extraída del depósito con un estado tensional inicial en totales representado por un esfuerzo promedio o medio total de 71.3, una presión de agua de 30 y la diferencia me representa los esfuerzos efectivos medios en el campo. Y a partir de este estado tensional, la idea es que apliquemos presión de cámara y en la primera etapa me dice que debo permitir la consolidación. Entonces aumentamos la presión de cámara hasta 200 kilopascales, pero debemos esperar a que la presión de agua regrese nuevamente a su condición inicial, 30 kilopascales. En ese momento, todo el exceso generado por la modificación de la presión de cámara se ha disipado y puedo concluir que la muestra se ha consolidado para el incremento de presión de cámara. Justo en ese momento vamos entonces a cerrar la válvula de drenaje y vamos a empezar a aplicar el esfuerzo desviador, que en este caso en las arcillas estaría del orden de 2 a 20 micras por minuto la velocidad, y por supuesto este ensayo pues no lo realizamos en el caso de las arenas. La duración de la etapa de consolidación va a depender del tipo de suelo y del tamaño de la probeta. Por eso utilizamos probetas de tamaño pequeño. En algunos casos puede durar la etapa hasta 48 horas, mientras que la etapa de compresión puede durar de 10 minutos a 2 horas. Es decir, la aplicación del esfuerzo desviador, ya el tiempo se reduce de una manera importante. Ahora, por supuesto, en la medida en que vamos aplicando el esfuerzo desviador, debemos tener presente que la presión del agua va a cambiar y que en la medida que vamos aumentando el esfuerzo desviador, no se está permitiendo el drenaje, por lo tanto no se está permitiendo la disipación, y esto quiere decir que en el momento de la falla la presión del agua tomará valores distintos a 30 kilopascales.
En este momento se ilustra el estado tensional en el momento de la falla, en donde tengo un esfuerzo axial total de 308.5 y la presión de cámara que es 200. Es decir, el esfuerzo desviador con el que falló la muestra fue 108.5. Y se registra en el momento de la falla una presión de agua de 125.9. De esta manera, la diferencia 125.9 menos 30 me representa el cambio que sufrió la presión del agua debido a la aplicación del esfuerzo desviador. Y recuerden que ese cambio está en función del parámetro atraso. Entonces, en la medida en que vamos realizando el ensayo, llegamos a un momento en que la muestra falla y tenemos ahí un estado tensional en el momento de la falla. Un solo estado no nos va a ayudar en la determinación de los parámetros de resistencia al corte. Vamos a ensayar dos muestras adicionales de tal manera que luego podamos trazar una envolvente. En este caso estamos mostrando los estados tensionales durante la primera etapa, que es la etapa donde se aplica la presión de cámara, y acá aparecen los estados tensionales en el momento de la falla. Observen que la presión del agua ha cambiado, es distinta para cada muestra, teniendo en cuenta que los esfuerzos desviadores de cada una de las muestras son diferentes. Cuando representamos los estados tensionales en condición total y en condición efectiva, es aquí donde determinamos entonces, trazando una envolvente, una línea que toque tangencialmente los círculos, encontramos el ángulo de fricción del suelo y en este caso el intercepto, que es 0 kilopascales. Estamos trabajando una arcilla normalmente consolidada. Nuevamente, les recuerdo que los parámetros que vamos a usar en el diseño son los parámetros en condición efectiva, y estos parámetros, el phi-cu que estamos determinando acá en condición total, realmente no van a tener una aplicación práctica. Si determino los parámetros de resistencia mediante un envolvente, no van a tener una aplicación práctica. Pero si yo analizo cada círculo de manera independiente, el diámetro del círculo me está representando la resistencia a la compresión no drenada, y yo puedo determinar entonces la resistencia al corte no drenada, en este caso para un esfuerzo principal medio de 200 kilopascales. En el segundo círculo estaría representando el esfuerzo desviador, la resistencia a la compresión no drenada, para un estado tensional efectivo de 400 kilopascales, y este último círculo me lo estaría representando la resistencia a la compresión para un estado tensional efectivo de 600 kilopascales. Entonces observamos cómo la resistencia a la compresión no drenada va aumentando en la medida en que tengamos mayores esfuerzos efectivos sobre la muestra. Eso es lo que nos ayuda a entender que la resistencia al corte no drenada en campo cambia dependiendo de la profundidad a la que se encuentra la muestra. Cada muestra, dependiendo de su profundidad, va a tener un estado tensional efectivo promedio representativo, y en función de ese esfuerzo efectivo promedio, la muestra va a ofrecer cierta resistencia al corte no drenada. Entonces, cada círculo de manera independiente, si yo lo analizo, me está representando una resistencia a la compresión en condición no drenada. Es decir, que realmente en cada uno de estos ensayos lo que estoy haciendo es una prueba triaxial no consolidada, no drenada. Si miro de manera independiente cada uno de estos círculos, pero son pruebas triaxiales no consolidadas, no drenadas, asociadas a muestras que se encuentran en una diferente profundidad. En el caso de las arcillas preconsolidadas, vamos a manejar entonces, al trazar la envolvente, un intercepto, una cohesión C-C-SU y un phi-C-SU. Nuevamente, estos parámetros no tienen aplicación práctica. Y en condición efectiva tengo un C' y un Phi', que son los parámetros que eventualmente podemos trabajar en las aplicaciones prácticas.
Por último, tenemos la prueba triaxial no consolidada, no drenada. Esta prueba es denominada como prueba rápida. En esta prueba todo el tiempo la válvula de drenaje va a encontrarse cerrada, es decir, que no se va a permitir la consolidación ni durante la aplicación de la presión de cámara ni durante la aplicación del esfuerzo desviador. Este ensayo nos permite determinar la resistencia al corte de suelos cohesivos a corto plazo. En este caso, la envolvente de resistencia es una línea horizontal y viene representada por la resistencia al corte no drenada o la cohesión no drenada C sub U. En este caso se ilustra el estado tensional inicial de la muestra. Recuerden que este estado tensional me representa lo que está ocurriendo en el campo a una cierta profundidad, a la profundidad que se extrajo la muestra, y al realizar 3 ensayos triaxiales UU bajo diferente presión de cámara, ¿qué es lo que está pasando? Cuando aumento la presión de cámara de 71.3 hasta 200, lo que pasa inmediatamente es que el agua se ve sometido a un cambio en la presión, en este caso, función del parámetro B. Como la válvula permanece cerrada, cuando esté aplicando el esfuerzo desviador, la presión del agua se ve sometida a un cambio adicional debido al desviador, y en el momento de la falla, la muestra va a registrar un valor de presión de agua igual a la suma de la presión de agua inicial más el cambio que sufrió debido a la aplicación de la presión de cámara más el cambio que sufrió debido al esfuerzo desviador. Pero algo importante a tener presente es que la diferencia entre el estado tensional efectivo de la muestra en campo y la muestra en el equipo triaxial, luego de aplicarle un incremento en la presión de cámara, es igual a 0. No hay diferencia en el estado tensional en condición efectiva. No se permitió un cambio en el estado tensional en condición efectiva debido a que la válvula de drenaje estaba cerrada. El estado tensional efectivo de la muestra en campo es 41.3, 71.3 menos 30, 41.3. Y luego de aplicar la presión de cámara, el estado tensional efectivo de la muestra es 200 menos 158.7, son los mismos 41.3. En ese momento, la muestra va a ofrecer una resistencia a la compresión en función de ese esfuerzo efectivo medio que representa antes de aplicar el esfuerzo desviador. Ahora, si observamos la muestra 2 y la muestra 3, encontramos que al aumentar la presión de cámara hasta 200, recuerden que estamos aquí, 71.3, y ahora durante la primera etapa lo que hacemos es llevar la presión de cámara hasta 400, pero al aplicar esta presión de cámara, la presión del agua cambia en función del parámetro B, y observen que la diferencia entre totales y presión de agua sigue siendo 41.3, es decir, el estado tensional efectivo de esta muestra es igual al de esta muestra y es igual al de la muestra en el campo. Por lo tanto, cuando aplique el esfuerzo desviador, el esfuerzo desviador en el momento de la falla estará en función del estado tensional en condición efectiva. Por lo tanto, será exactamente el mismo determinado en el ensayo anterior, en este primer ensayo. Entonces observamos que el desviador 26.4 es igual para la primera muestra e igual en la segunda muestra. ¿Qué pasa si aplicamos la presión de cámara y la llevamos a 600 pero la válvula sigue cerrada? Lo que estamos haciendo simplemente es modificar la presión del agua en función del parámetro B, pero el estado tensional efectivo es exactamente el mismo. Entonces las 3 muestras tienen un estado tensional igual en condición efectiva. Por lo tanto, los esfuerzos desviadores en el momento de la falla son exactamente los mismos. La resistencia al corte que está ofreciendo la muestra es exactamente la misma en el momento
de la falla. La resistencia a la compresión, el esfuerzo desviador, es exactamente el mismo. Solamente estamos modificando los valores de presión de agua, pero obteniendo en el momento de la falla exactamente el mismo desviador. Y el desviador que estamos obteniendo en cada una de estas muestras es la resistencia a la compresión no drenada que va a ofrecer la muestra en el campo en función de su estado tensional efectivo. Por lo tanto, cuando dibuje los círculos en condición total, voy a tener tres círculos del mismo diámetro, pero desplazados uno respecto al otro, dependiendo de los valores de presión de cámara aplicados. Todos al tener el mismo diámetro me están representando la misma resistencia a la compresión. Y la envolvente, en este caso, me arroja un ángulo de fricción igual a 0 y una cohesión que denominamos resistencia al corte no drenada, 13,2 kilopascales. En condición efectiva, si a cada uno de estos círculos en total le resto el correspondiente valor de presión de agua, observamos que al restar la presión del agua a la muestra 1 en el momento de la falla, llegamos a este estado tensional efectivo. Si a la muestra 2 en el momento de la falla le resto la presión del agua, llego al mismo círculo y a la tercera muestra llego exactamente al mismo círculo. Es decir, en el momento de la falla, las tres muestras me están alcanzando el mismo estado tensional en condición efectiva. Tengo tres ensayos, pero tengo un solo círculo en condición efectiva. Ahora, este solo círculo me sería útil siempre y cuando la arcilla se encuentre normalmente consolidada. Pero si la arcilla está sobreconsolidada, un solo círculo no me sería útil. Por lo tanto, si yo requiero de un círculo adicional para poder determinar la pendiente φ' y la cohesión efectiva, prácticamente tenemos que proceder a lo que conocemos como el ensayo consolidado no drenado, es decir, generar en otra muestra una presión de cámara y permitir una presión de cámara mayor y permitir el drenaje de tal manera que la muestra se consolide bajo esa presión de cámara, el estado tensional efectivo aumente y al aumentar el estado tensional efectivo pues me represente una resistencia a la compresión mayor, es decir, un esfuerzo desviador mayor teniendo en cuenta que ahora el estado tensional efectivo aumentó. En este caso, el círculo en rojo, eventualmente, teniendo en cuenta que es una arcilla normalmente consolidada, me puede ayudar en la determinación del ángulo de fricción efectivo. Fíjense que este círculo iría a tocar la envolvente que previamente fue trazada en condición efectiva en una prueba triaxial consolidada no drenada. Pero, a diferencia de las muestras ensayadas en la prueba triaxial consolidada no drenada, esta muestra no se ve sometida a un cambio en la resistencia, teniendo en cuenta que la válvula de drenaje todo el tiempo estuvo cerrada. Mientras que las muestras que trabajamos en la prueba triaxial consolidada no drenada, cada una se somete a una presión de cámara distinta y se permite que el estado tensional efectivo se modifique y por lo tanto ofrece una resistencia a la compresión representada por el diámetro del círculo distinta. Estos son valores tabulados de la resistencia a la compresión simple que podemos obtener en pruebas triaxiales UU o en pruebas de compresión inconfinada. Dependiendo del estado de consistencia de la arcilla, podemos obtener entonces un rango aproximado en el que la muestra ofrezca resistencia a la compresión. La duración del ensayo es del orden de 10 a 15 minutos, por eso es una prueba bastante rápida. En conclusión, en una prueba triaxial no consolidada, no drenada,
Cuando la muestra de arcilla se encuentra saturada, durante la aplicación de la presión de cámara, toda esa presión se va a convertir en un exceso de presión de agua. Y al no modificarse el estado tensional en condición efectiva, no me representa una modificación en la resistencia al corte del suelo. Entonces, en el momento de la falla, voy a tener un solo estado tensional en condición efectiva, el cual me será útil siempre y cuando la arcilla se encuentre normalmente consolidada. Ya hemos dicho, si la arcilla está sobreconsolidada, voy a tener que someter una de las muestras a una presión de cámara mayor y permitir la consolidación para que podamos obtener un círculo de mayor diámetro y así podamos trazar un envolvente que nos permite evaluar la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo. Finalizamos así la segunda parte de la clase de resistencia al corte y hemos explicado cada una de las pruebas triaxiales que podemos trabajar: consolidada drenada, consolidada no drenada y no consolidada no drenada. Hasta el próximo video.